Vamos a hacer un ejemplo muy básico que va a consistir en un modelo en dos dimensiones. Los modelos en dos dimensiones son una aproximación de la realidad que es tridimensional cuando existe cierta simetría. Entonces, ya ahorita nos referimos un poco más al modelo. Normalmente entramos con el Model Wizard para que nos ayuden un poco y definimos la dimensión. Entonces, en este caso, como conversábamos, vamos a utilizar un 2D, lo que quiere decir que vamos a aprovechar alguna simetría tridimensional. Muy bien, olvidándonos de los usados recientemente, tenemos varias físicas. Estas físicas van a depender de la licencia que se tenga adquirida. En este caso que tenemos una licencia para educación y que lo que estamos haciendo pues es educar a nuestros estudiantes en el uso del programa. El tecnológico tiene todas estas licencias, todas estas físicas suscritas por el momento, por lo menos en este año. Y entramos a Fluid Flow, donde tenemos diferentes opciones. Si queremos estudiar, por ejemplo, flujos con dos fases, medios porosos, flujos que cambian de temperatura, flujos que son tan poco densos que las partículas o el carácter de partícula toma importancia, ya no se puede estudiar como un continuo, entonces son flujos rarificados. Y en este caso vamos a flujo de una sola fase, donde tenemos más opciones. Puede ser un flujo creep, que es a un número de Reynolds muy bajo. Puede ser flujo laminar, flujo turbulento o maquinaria rotativa. En nuestro caso, en el fenómeno de la energía eólica, vamos a hablar de flujo turbulento. Y en el caso de flujo turbulento tenemos una gran variedad de modelos para la turbulencia. Sobre esto en particular hay mucho escrito en internet. Yo hice específicamente un documento que tiene que terminarse este viernes, que será 30 de noviembre de 2018 para los que están oyendo en otro momento del tiempo. Entonces pronto va a haber un documentito que explica básicamente qué es cada modelo. No obstante, la documentación de COMSOL viene con una explicación muy generosa de todos y cada uno de los modelos y sus campos de aplicación. Por ahora vamos a escoger el modelo K epsilon sin hablar mucho de qué es. Simplemente vamos a decir que en la mecánica de fluidos las ecuaciones fundamentales son las de Navier-Stokes y resolverlas directamente es muy caro desde el punto de vista computacional, tan caro que los recursos actuales para un problema normal, típico de ingeniería, no son suficientes. Se necesitaría tomar el espacio de estudio y dividirlo en partes tan pequeñas que eso implicaría tanto procesamiento que lo que tenemos hoy no funciona. Haciendo un paréntesis, yo estoy seguro que dentro de 100 años estos modelos de turbulencia no van a existir y tendremos computadoras capaces de resolver lo que hoy se conoce como DNS, que es Direct Numerical Simulation, que es hacer las ecuaciones como debe ser. Pero bueno, por hoy se aplican modelos. Un modelo es el RANS, el Reynolds Average Navier-Stokes. Cuando se aplica la descomposición RANS a las ecuaciones de Navier-Stokes, salen más incógnitas de las que ya habían en un inicio. Que por cierto, ¿cuáles son las incógnitas de interés? El campo de velocidad, que se expresa vectorialmente como U, componentes U, V y W, velocidad X, velocidad Y, velocidad Z, y la presión. Esas son las variables que nosotros queremos obtener cuando decimos que queremos resolver un problema en fluidos. Básicamente queremos conocer la velocidad en todos los puntos y la presión en todos los puntos. Al aplicar esta descomposición de Reynolds, pues aparece la energía cinética turbulenta y la tasa de disipación de turbulencia en el modelo específico K epsilon. Los otros modelos pues tienen otras variables. Y como digo, estos modelos son para no resolver las ecuaciones de Navier-Stokes directamente sobre el flujo. Muy bien, entonces ya tenemos la física. Como se llama COMSOL Multiphysics, hay otras físicas y se pueden acoplar. Entonces uno perfectamente puede estudiar un flujo turbulento con electroquímica o con corriente o con especies químicas, etcétera, o con plasma, etcétera.
Bueno, en este caso pasamos al estudio y tenemos que definir si va a ser un estudio que depende del tiempo o que no depende del tiempo. Por ahora vamos a trabajar con uno estacionario, que es el caso más simple, y valga decir que en un flujo estacionario sí hay movimiento, solo que el movimiento es el mismo en cualquier tiempo. El caso típico es cuando usted va a su jardín, abre la manguera, abre la llave del agua, toma la manguera y se queda quieto. Está fluyendo agua, está saliendo por la manguera, está regando ahí un árbol, lo que sea. Pero si usted no se mueve, bueno, y si no cambia la presión, porque nadie abre una llave extra en su casa, etcétera, la velocidad de cualquier punto es la misma en cualquier tiempo. Eso es lo que se llama estacionario. Y el time dependent o no estacionario, pues evidentemente es aquel en el que las velocidades en cualquier punto cambian con el tiempo, que es más complicado. Le damos listo. Y empezamos resolviendo la geometría. Perdón, asignando la geometría. Entonces, ¿qué vamos a simular? Imagínense que tenemos un espacio de agua, un rectángulo de agua, o bueno, un rectángulo con profundidad de agua, que tiene una entrada, una salida y tiene un obstáculo. Esta situación va a ser infinitamente alta e infinitamente baja, de modo que hay una simetría que nos permite usar un 2D. Tanto para arriba como para abajo, digamos en el eje Z, no hay cambio, entonces podemos utilizar un espacio 2D. Entonces nos venimos a geometría, le decimos que haga un rectángulo, que tenga pues básicamente cualquier tamaño, y ahí aparece nuestro rectángulo. Esto va a ser agua, o bueno, fluido, cualquier fluido. Ahora le ponemos que sea agua. Digamos que tenemos una vista superior de un fluido, va a tener una entrada por aquí, va a tener una salida por acá, y vamos a ponerle un obstáculo. Digamos que un elipse, digamos que va a estar en 3 y a la mitad, y que va a tener cualquier valor en los semiejes y cualquier rotación. Entonces, bueno, ahí vamos a tener nuestro pequeño obstáculo. Luego le decimos que haga un booleano, una diferencia. Entonces que tome el grande, activamos acá y le resta el pequeño. Le damos construir y ya tenemos un dominio con un agujero. Ese va a ser nuestro obstáculo. En este caso no nos interesa qué pasa dentro del obstáculo, solo lo que pasa con el fluido. Bueno, venimos por acá a los materiales, le damos a agregar material y por acá tenemos líquidos y gases, líquidos y pongámosle que es agua. En este caso con doble clic se asigna agua a todo el dominio. Si fueran varios dominios, en otro problema más complejo, pues hay que ir asignando uno por uno el material. Bueno, nos pasamos por acá. Aquí nos quedó una X, ya se fue. Esa X quería decir que había un problema. Ya se fue porque no se había actualizado, pero si hay algún problema, va a salir una X por acá, que quiere decir que algo de lo que quedó atrás quedó mal. Por ejemplo, que usted agregue un fluido que por definición en COMSOL no tenga la constante de difusividad y usted está estudiando un problema de difusión o que la difusión está en la ecuación, en ese caso, pues le va a dar un problema y le va a pedir que cuál es la constante, etcétera. Hablando de ecuaciones, estas son las ecuaciones del modelo. Esto es lo que en un documento aparte yo más o menos explico de qué se trata. No hace falta leer mi documento, está explicado en internet en 1000 lugares. Yo traté de hacer una explicación adecuada para estudiantes. Acá viene un poco lo de runs que estuvimos hablando. Y bueno, otro día hablaremos de modelos de pared. Por ahora vamos a dejar el modelo físico y la turbulencia tranquila y le vamos a agregar en Turbulent Flow un inlet por acá con unos 10 metros por segundo y le vamos a agregar un outlet por acá con una presión cero. No le imponemos velocidad de salida, sino presión de salida. Presión cero quiere decir abierto a la atmósfera.
Muy bien. Y entonces acá podemos ver que las paredes ahora son las dos laterales y el obstáculo. Ya esto no es pared y esto tampoco es pared. ¿Qué pasa en las paredes? Non-slip condition. Eh, pues hay que familiarizarse un poco con el tema de los fluidos, obviamente, para usar un software. Y ahí pueden revisar qué es la condición de no deslizamiento. Y pueden ver acá los triangulitos, que quieren decir que estas dos modifican esta. Y acá el triangulito para abajo quiere decir que esta fue modificada. O sea que este inlet modifica este de acá. Acá pueden ver en las paredes que la pared 1 y 4 fue sobrescrita. Bien, pasamos a la malla. Valga hacer un comentario devolviéndome con respecto a la geometría, se puede hacer en cualquier software CAD, bueno, en muchos software CAD e importarlo, que es lo más recomendable. Para mi juicio, hacer geometrías acá, ya si es una álave, una aspa, turbina eólica, lo que sea, es mejor hacerlo en un CAD e importarlo para acá. Muy bien, la malla, ¿qué cosa es la malla? Nosotros vamos a resolver estas ecuaciones de manera numérica, de forma discreta. O sea, no las vamos a resolver para todo el continuo, sino que vamos a resolverlas en puntos específicos. Esos puntos son lo que llamamos malla. Por ejemplo, voy a poner una malla extremadamente gruesa y le digo que la construya. Entonces, en cada punto de estos, por acá puedo hacer un zoom, en cada triangulito yo voy a resolver esas ecuaciones. Y como ven, cerca de las paredes tengo más densidad porque ahí es donde los gradientes de velocidad son más grandes, hay mayor esfuerzo cortante y por lo tanto necesito mayor resolución para encontrar una verdadera solución, valga la redundancia. Venimos al estudio y le damos calcular. Vean que tenemos ahorita 3496 elementos y estamos resolviendo para 12.695 grados de libertad. Eso significa DOF, Degrees of Freedom, grados de libertad. Bueno, gracias a Dios convergió. Valga decir que no siempre converge. De hecho, la convergencia es una de las cosas más difíciles. Gracias a Dios en este ejemplo convergió, si no pues simplemente no guardamos el archivo y volvemos a empezar. Pero lograr la convergencia es de las cosas más difíciles. Ahora, que converja no quiere decir que está bueno. Quiere decir que el software encontró una solución numérica estable. Y por acá pues podemos revisar cosas que uno esperaría que pasen. La velocidad se acrecienta donde hay una restricción. Por acá tenemos una velocidad más o menos constante, que es la velocidad de entrada, que eran los 10 metros por segundo. Y al llegar al objeto tenemos un punto de estancamiento, que es donde frena el fluido, una zona de baja presión, perdón, de baja velocidad atrás, que va a estar asociada con alta presión, de baja velocidad atrás, que tiene que ver con la estela, el efecto de tener ahí el objeto estorbando, y dos zonas de alta velocidad, que es por una cuestión de continuidad, para que siga pasando la misma cantidad de masa, por una menor área, pues tiene mayor velocidad. Podemos ver acá la estela, que se va disolviendo, que es algo que esperaríamos muy lejos del objeto. Deberíamos volver a obtener esto, que es como si no hubiera estado el objeto por ahí. Podemos ver acá la presión, donde tenemos una alta presión al frente, y eso pues es lo que causa el arrastre, hablando ya de cosas que nos interesan, como lo es la parte de pues los fluidos y su dinámica, etcétera, asuntos de sustentación y arrastre en el caso de las turbinas eólicas. Volvemos a la gráfica de velocidad y podemos hacer el experimento, por ejemplo, de hacer el rectángulo más largo. En este caso podemos darle directamente calcular y él ya sabe dónde están las paredes, ya sabe dónde están las entradas, sabe dónde están las salidas, utiliza la misma malla, etc. Vean que hace un rato duró 22 segundos. Bueno, fueron 25 en total mientras ensamblaba las matrices y ahora probablemente va a durar, si fuera lineal, que no lo es necesariamente,
podría durar alrededor de un minuto, pero el fenómeno no es lineal, primero porque sobra decir que las ecuaciones de los fluidos no son lineales, y además porque la mayor cantidad de elementos estaban cerca del obstáculo y lo que aumentamos fue el dominio donde no habían obstáculos. Entonces acá se puede revisar que pasamos de 12.000 a 34.000, y si fuera el triple pues habrían sido 36, como 38.000 elementos. Sí, muy bien. Entonces duró 55 segundos más o menos, y acá podemos corroborar que la estela en algún momento desaparece y obtenemos lo que esperaríamos obtener, que es que por el comportamiento del propio fluido, por su tendencia a transmitir la cantidad de movimiento entre las zonas de alta velocidad con baja velocidad, pues desaparece el efecto del obstáculo. Algo interesante que se puede hacer como primer ejercicio en los fluidos es ver qué pasa con esta estela si se hace la malla más fina. Por ejemplo, uno puede ver acá que la estela tiene cierta longitud, y si uno va haciendo la malla más fina podría averiguar si la longitud de esta estela aumenta o disminuye, y en algún momento pues debería ser constante, lo que quiere decir que aumentar la resolución de la malla ya no cambia en el resultado, y eso sería una convergencia de los resultados con respecto a la malla. Lo que no necesariamente quiere decir que está bueno, pero al revés sí. O sea, si usted cambia la malla y cambia el resultado, quiere decir que hay un problema. El resultado debe ser independiente de la malla. Y por supuesto, esto se podría construir en el mundo real y se podría estudiar físicamente cuál es la longitud de esa estela, y pues con eso validar la simulación o hacer algún tipo de calibración en casos más avanzados, cuando uno pues está haciendo simulaciones donde ya puede alterar ciertos parámetros que no manejamos hoy. Y esto sería muy rápidamente una introducción a COMSOL Multiphysics en el caso de la mecánica de fluidos.